Bueno, buenas tardes a todos los presentes, al doctor Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Siguiendo con nuestras actividades de las conferencias, la segunda conferencia del día de hoy, martes, titulada Formación de cristales de hielo y su efecto en congelación de alimentos, por el doctor Guillermo Petzol. Voy a dar una pequeña reseña sobre nuestro ponente para que usted pueda continuar. ¿Sale? Y bueno, el doctor Guillermo Rodrigo Petzol Maldonado cursó la licenciatura en Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Santiago de Chile y realizó dos maestrías, una en Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Santiago de Chile y otra en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde también obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería. Ha impartido las cátedras de Diseño Experimental en Alimentos, Fundamentos de Operaciones Unitarias, Concentración por Congelación en Alimentos y Formulación y Desarrollo de Productos Alimenticios, tanto a nivel de doctorado como de maestría, y en licenciatura, dentro de la Universidad del Biobío en Chillán, Chile, en donde es profesor de tiempo completo. Es director de los siguientes proyectos de investigación: obtención de un alimento funcional a partir de arándanos parcialmente deshidratados, tiernizados, utilizando previamente un tratamiento con tecnología de ultrasonido como una alternativa de generar valor agregado para la exportación. Mismo que está financiado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, localizada en Chile. Effect of the High Morphology in Freezing Concentration Assist by Vacuum Applied to Fruit Juices. Proyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile, FONDECIT. También forma parte del grupo de investigación que desarrolla el proyecto titulado Application of Omnic Vacuum Impregnation and Enriched Osmotic Solution with Bioactive Compounds to obtain high values at osmodehydrate apple place in the short processing time, financiado por FONDECIT. Todos estos proyectos tienen su vigencia hasta el año 2018. Tiene varias publicaciones científicas desde el año 2009 a la fecha. En el 2016 sobresalen sus publicaciones Vacuum Assist Blood Freeze Concentration Applied to Wine, Ohmic Heating and Pulse Vacuum Effect on the Dehydration Process and Polyphenol Component Rotation of Osmodehydrate Blueberries, y Application of Ohmic Heating Vacuum Impregnation Treatment and Air Drying to develop an apple snack enriched in folic acid. Entre las tesis de maestría que ha dirigido se encuentran Evaluation of Microencapsulated Liquid Smoke and Food Matrix y A Study of Commercial Liquid Smoke Encapsulation in Calcium Arsenic Gels without Cross-Linking with Quitosan. Ha participado en eventos como ponente en el 8º Congreso Ibérico y 6º Congreso Iberoamericano de las Ciencias y Técnicas del Frío, Coimbra, Portugal, 2016, y en el International Conference on Food Innovation Food Innova 2014, Concordia, Argentina. En el 2014 obtuvo el premio Henry Nestlé Científico en el área de investigación en tecnología e innovación en alimentos, otorgado por su artículo publicado sobre Innovative Food Science and Emerging Technologies. Es socio activo de la Sociedad Chilena de Tecnología de los Alimentos, Xochitl. Bueno, y pues con esta pequeña reseña doy inicio a su conferencia, doctor. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, siempre muy cordial para México en particular, y por cierto por el Instituto Tecnológico Durango, ¿cierto?, donde tengo los mejores recuerdos cuando fui hace un par de años invitado por el doctor José Manuel Pensabe. Ya, mi presentación entonces, como se mencionaba, formación de los cristales de hielo y su efecto en la congelación de alimentos, ¿ya? Bueno, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Biobío en Chile. Bueno, eso queda en el sur de Chile, ¿ya? Bueno, antes hacía un poco más de frío, llovía harto, pero hoy en día por el cambio climático no es tanto, ¿ya? En realidad es un gran problema hoy por hoy para todo el mundo en sí. Bueno, la presentación en síntesis incluye, por cierto, algunas motivaciones, los objetivos que va a llevar a cabo esta conferencia, qué fundamentos existen para los cristales de hielo,
el frío mecánico en particular, cómo se produce, y las aplicaciones, ¿cierto? En este caso en concentración por congelación y algunas proteínas anticongelantes y algunas conclusiones. Bueno, en términos de motivaciones, por cierto que el agua como una sustancia esencial de nuestra vida, ¿cierto? Es por cierto la más abundante y absolutamente esencial, o sea, sin el agua no hay vida claramente, y el origen del agua en general se cree, ¿cierto? Y todas las teorías indican que provino en una parte bastante importante del agua congelada en cometas y meteoritos en épocas donde aún no existía atmósfera en nuestro planeta, ¿ya? Por lo tanto, claro, por mucho tiempo fue bombardeada, ¿cierto? Por cometas y meteoritos, ¿cierto? Que se cree que traían el agua. Por lo tanto, gran parte del agua que hoy en día tomamos, ¿cierto? O que de hecho somos parte, ¿cierto? Es de origen extraterrestre de alguna forma, ¿no? Somos extraterrestres. ¿Ah? Entonces, bueno, un poco también viene con la teoría esa que se indica, ¿cierto? De la panspermia. Viene un poco en ese sentido, pero hoy en día, ¿cierto? Hay antecedentes en ese sentido más allá de una teoría que da cuenta de un origen de la vida. O sea, ahí estamos hablando simplemente de la molécula esencial de la vida que es el agua, ¿ya? Ahora, en términos de una muestra, que puede ser un alimento u otra cosa, ¿cierto? Fundamentalmente ahí estamos hablando de un proceso de cristalización. Ahora, ¿qué significa un proceso de cristalización? Es decir, es un proceso en el cual de alguna forma es un proceso ordenado, ¿ya? Que requiere obviamente ciertas etapas, ¿cierto? Que lo vamos a revisar fundamentalmente, pero la idea en particular es que eso genera una transformación y preservación de la muestra por tiempos prolongados. Ahora, ¿a qué le llamamos tiempos prolongados? En el caso de congelación de alimentos estamos hablando de meses u años, ¿ya? A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la refrigeración, que ahí estamos hablando de solamente semanas o un mes o algo así, ¿ya? Es decir, un tiempo extraordinariamente breve respecto de la diferencia de la otra técnica, digamos, de aplicación de frío, que es el caso de la refrigeración. Bueno, aquí se observa, por ejemplo, bueno, un vegetal, ¿cierto?, que se congela, en este caso, bueno, no necesariamente menos 80, que es una temperatura bastante baja, ¿cierto? Pero la idea es que, bueno, de alguna forma, ¿cierto? Bueno, aquí lo que requiere, por cierto, es un tiempo, ¿cierto?, determinado para que se produzca esa congelación de la muestra, y en particular lo que realmente se congela es el agua de la muestra, ¿ya? Ahora, no solamente tiene importancia el punto de vista de los alimentos, también la congelación en general permite en algunos organismos la supervivencia en condiciones extraordinariamente adversas como son el invierno en algunas latitudes. Aquí en este caso vemos una rana que se llama rana de la tierra o de la ¿cómo se llama? Rama de las hojas, ¿sí? Ahora, esta rana, la particularidad que tiene es que se congela, ¿cierto? Cuando llega, ¿cierto?, el invierno en Alaska, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se descongela y increíblemente vuelve a la vida, es decir, entra en un periodo de hiperhibernación, es decir, con prácticamente cero actividad biológica, y una vez que comienzan a subir las temperaturas, vuelve a la vida de forma increíble. Ahora, ¿cómo sucede eso? Claramente ahí hay un montón de moléculas, en este caso, que son anticongelantes, que permiten que estos tejidos, ¿cierto?, de la rana no se destruyan a través de la congelación, ¿ah? Bueno, de alguna forma también algunos seres humanos tratan de buscar algo similar. En este caso, bueno, también tienen que pagar mucho dinero para aquello y se congelan en nitrógeno líquido. Bueno, hay algunas personas que le alcanza el dinero para congelarse completo en nitrógeno líquido. Bueno, obviamente una vez muertos, ¿sí?, o fallecidos, ¿sí?, se congelan en nitrógeno líquido completo, y otros que, bueno, un poco más económico, solamente se congelan la cabeza. Ahora, obviamente, eso significa que
están esperando que suceda algo parecido a esta rana, ¿ya? Nunca se ha hecho y todavía no existe la tecnología en este caso para organismos superiores como nosotros para que aquello sea factible. Pero claro, hay personas que pagan, ¿cierto?, mucho dinero por aquello, una especie de seguros de, no son seguros de vida, ya son seguros de muerte, ¿ah? De forma tal de que en algún minuto se supone puedan, ¿cierto?, ser revividos, ¿cierto?, en épocas posteriores en las cuales exista, se supone la tecnología para poder revivir, no sé, por sus cuerpos completos o esas cabezas, ¿cierto? Y ahí van a aparecer, no sé, pues, qué sé yo, una persona que vivió hace 50, 100 años y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, ahí no sé si eso va a ser factible o no, pero eso es parte de alguna forma de la ciencia ficción o lo que puede pasar en un futuro cercano, ¿ya? Ahora, hoy por hoy también existe esa tecnología para algunos órganos y también, por ejemplo, en el caso de embriones, incluso para personas que, por ejemplo, tienen cáncer y quieren, no sé, pues, congelar su espermatozoide y, no sé, y mantener en unos años más, ¿cierto?, la descendencia, eso hoy en día es factible. O sea, hoy en día también ahora, ¿cómo se produce eso? Bueno, obviamente con congelación en condiciones obviamente muy controladas, pero también utilizando algunos de los componentes similares a este que utiliza esta rana, o sea, algún tipo de anticongelantes que permiten, ¿cierto?, preservar ese tipo de tejido, ¿ya? Entonces, eso es algo bastante interesante en ese sentido, ¿ya? Entonces, los objetivos de esta charla o conferencia es revisar algunos aspectos relevantes de la congelación, formación de cristales de hielo y también ver algunas aplicaciones de interés en el área fundamentalmente de los alimentos alimentarios, ¿ya? Ahora, la congelación de una muestra, ¿cierto?, en general implica, por cierto, bajar la temperatura bajo el punto de congelación. Es decir, por ejemplo, aquí se ve, ¿cierto?, un gráfico, ¿cierto?, de temperatura versus tiempo, ¿sí? Y se ve dos gráficos. En el caso de la letra A, se ve un gráfico en el cual, claro, desciende la temperatura. Bueno, en este caso sí es agua pura, la letra A, ¿cierto? Y en el caso de la letra B es una solución acuosa, es decir, tiene solutos, ¿ya? Ahora, en el caso de la solución del agua pura de alguna forma, se supone que el agua pura se congela a 0 grados Celsius, ¿ya? Ahora, si uno observa aquí, tiene una pequeña disminución bajo 0 grados Celsius y nuevamente sube la temperatura a 0 grados Celsius y aquí realmente se produce el cambio de fase, es decir, aquí se comienzan a formar los cristales de hielo y posteriormente una vez que hay una cantidad importante de esa agua congelada, 80 o 90% de aquello, comienza, ¿cierto?, a disminuir la temperatura hasta la temperatura en la cual está, no sé, el medio de congelación, en este caso, por ejemplo, menos 10 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, eso es lo que sucede para una solución, o sea, agua pura, ¿ya? En el caso de una solución que tiene solutos, es decir, una solución acuosa, se ve un poco distinto, o sea, de alguna forma el punto de congelación, bueno, de todas formas igualmente sucede algo parecido, ¿cierto?, de una reducción de temperatura que se llama sobreenfriamiento en realidad. Posteriormente, ¿cierto?, de alguna forma la fase de cambio o la fase de cambio, perdón, la fase de cambio, claro, no es totalmente a 0 grados Celsius, sino que lo que sucede ahí es que se reduce un poco con la temperatura y ese es el efecto, ¿ya? Entonces, el efecto esencial de la congelación de una muestra es que claramente baja la temperatura bajo ese punto de congelación y también hay un cambio de fase, es decir, pasa de estado, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que se visualiza en la figura, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues tenemos una cereza u otro tipo de alimento, ¿cierto? Posteriormente, después de un tiempo en el cual se congela a una temperatura bajo el punto de congelación de estas cerezas, ¿cierto? Van a estar congeladas y van a ser una cosa, ¿cierto? Totalmente, o sea, en estado sólido en este caso, ¿ya?
O sea, no van a estar, digamos, factibles de llegar y morderla o masticarla, por cierto. ¿Ya? Ahora, esta reducción de temperatura bajo el punto de congelación, ¿cierto? Significa un efecto esencialmente de reducción de la velocidad de deterioro de los alimentos. Es decir, la velocidad de deterioro de los alimentos que normalmente se produce y que tiene un efecto directo sobre la vida útil o vida anaquel de los alimentos, es absolutamente una función directa de la temperatura, ¿ya? Y en particular, por cierto, que no voy a dar o no voy a decir cosas muy obvias, ¿cierto? Pero el efecto directo ahí generalmente es un efecto de tipo Arrhenius, es decir, un efecto, ¿cierto? Exponencial, ¿cierto? Con un aumento de temperatura, ¿cierto? De esta velocidad de deterioro del alimento. Ahora, ¿qué deterioro del alimento estamos hablando ahí? Todo tipo de deterioro de alimentos, que sé yo, oxidación de lípidos, no sé, deterioro, por ejemplo, de la pérdida de la clorofila, etcétera, etcétera, ¿sí? Algún tipo de pardeamiento no enzimático, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, claro, como hay un efecto claro, uno que aumenta la temperatura, ¿cierto? Hay un efecto exponencial del aumento de esa velocidad de deterioro, ¿cierto? Se supone que al reducir la temperatura, claramente también hay un efecto en ese sentido, ¿ya? Es decir, también hay un efecto bastante importante en la reducción de la velocidad de deterioro del alimento. Ahora, eso no quiere decir, por cierto, que si es que yo congelo un alimento o una muestra, ¿cierto?, no se vaya de alguna forma a deteriorar o no vaya a tener una vida útil, ¿cierto?, determinada. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un helado, ¿cierto?, un ice cream, ¿cierto?, en mi congelador, en mi casa, ¿cierto?, claramente yo no voy a, oye, si hay que pasar 4 años, voy a abrir ese helado, claro. Claramente ese helado, no sé, pues, durará 1 año y medio, o hasta 2 años, pero no 4, ¿ya? Es decir, ya a partir del tercero y cuarto año, ¿cierto?, comienzan igualmente reacciones de deterioro, es decir, en estado de congelación, obviamente a temperaturas normales que nosotros tenemos en nuestros congeladores, que son alrededor de -18, -20 grados Celsius, sucede igualmente un deterioro de los alimentos, obviamente bastante lento, pero igualmente importante. Ahí generalmente significa que gran parte, por ejemplo, de enzimas, ¿cierto?, que tienen cierto nivel, ¿cierto?, de actividad eh, residual, igualmente actúan obviamente a velocidades muy lentas, ¿ya? Bueno, y el otro efecto, ¿cierto?, es también de cambio de fase, es decir, de paso del estado líquido al estado sólido, ¿ya? Y eso significa que gran parte del agua libre, ¿cierto?, que está disponible para esas reacciones de deterioro, de alguna forma se inmoviliza, es decir, no está disponible para esas reacciones de deterioro. Ahora, recordemos, ¿cierto?, que gran parte de las reacciones de deterioro, como cualquier reacción química, requieren que estén en solución, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, por el efecto, ¿cierto?, browniano, ¿cierto? Y también de que, en este caso, los reactantes, ¿cierto?, entren en contacto para producir, ¿cierto?, un producto, ¿cierto?, en una reacción determinada, una reacción química determinada. Por lo tanto, claramente ahí significa que de alguna forma yo estoy reduciendo de alguna forma la actividad de agua, es decir, el agua disponible para todas estas reacciones de deterioro, y eso significa claramente que también implica un aumento, ¿cierto?, en la vida útil de este tipo de productos, ¿ya? Ahora, del punto de vista, de alguna forma, del proceso mismo de cristalización o de formación de los cristales de hielo, involucra de alguna forma 3 elementos, ¿cierto?, o fases importantes, ¿ya? En primer lugar, lo que se denomina la nucleación, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la nucleación, cierto? La formación de pequeñas semillas, ¿cierto?, o puntos de iniciación en los cuales, ¿cierto?, va a comenzar a formarse los cristales de hielo, ¿ya? Por lo tanto, significa, por ejemplo, que aquí tenemos
una muestra líquida, por ejemplo, a menos 20 grados Celsius en nuestro congelador, y normalmente esa muestra líquida, ¿cierto?, va a comenzar a formar esos pequeños semillas, ¿cierto?, o puntos de iniciación de los cristales de hielo. Bueno, y finalmente, ¿cierto?, posteriormente esos cristales de hielo van a empezar a crecer, ¿cierto?, y eventualmente a recristalizarse. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este aspecto de la nucleación? De alguna forma es similar, ¿ya? Y de alguna forma lo que está sucediendo también es que, y también pasa, ¿sí?, es que, por ejemplo, el agua de temperatura, por ejemplo, menos 20 o menos 30, y simplemente no congelarse. Ahora, ustedes dirán, ¿estoy hablando mentira? No, estoy hablando en serio, estoy hablando verdad. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto en YouTube algunos videos, ¿cierto? En particular, por ejemplo, o a algunos de ustedes les ha pasado, ¿cierto?, de poner, por ejemplo, una cerveza o otra bebida, ¿cierto?, alcohólica o no alcohólica en un congelador, ¿sí? Y en este caso, claro, ¿qué es lo que sucede? Ustedes la toman, ¿cierto?, la ponen en la mesa, ¿cierto? En algunos casos, ¿cierto?, le hacen un movimiento, ¿cierto?, o un golpe, y comienza, ¿cierto?, a formarse los cristales de hielo. ¿Por qué? Porque significa que esa muestra, ¿cierto?, esa cerveza o esa bebida, ¿cierto?, de alguna forma, claro, llegó a una temperatura inferior a su punto de congelación, pero no se había formado o no tenía puntos de nucleación que permitieran, ¿cierto?, el crecimiento de los cristales de hielo, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que de alguna forma tenemos una solución súper congelada, ¿ya? O sea, es decir, está en estado líquido, pero no ha formado, ¿cierto?, cristales de hielo, ¿ya? O súper enfriada, como se dice, ¿ya? Súper congelado, súper enfriado, ¿ya? Entonces, eso es esencial. O sea, requiere puntos, ¿cierto?, de nucleación, ¿ya? Y en algunas situaciones, claro, incluso algunos métodos tecnológicos utilizan, por ejemplo, lo que se llama como semillas de iniciación para la formación de cristales de hielo, ¿cierto?, para que el proceso sea, por ejemplo, un poco más rápido, ¿ya? Bueno, y posteriormente, ¿cierto?, el crecimiento de los cristales de hielo simplemente que aumentan de tamaño, ¿sí? Obviamente ahí hay un proceso, ¿cierto?, también de tiempo, ¿sí?, a una misma temperatura de congelación, y posteriormente, eventualmente, no siempre, ¿cierto?, suceden procesos de recristalización, es decir, los cristales de hielo de alguna forma eh, se reacomodan, ¿cierto?, aumentan de tamaño, de alguna forma disminuyen su número global, y en algunos casos también los cristales de hielo más grandes, de alguna forma, entre comillas, como que se comen, ¿cierto?, los más pequeños, etcétera, etcétera. Claro, ese es un proceso de alguna forma termodinámico, de forma de llegar a un nivel, ¿cierto?, de energía, ojalá lo más bajo posible, ¿ya? Entonces, en esa situación, por ejemplo, está ese ejemplo que se ve, o esa figura, ¿cierto?, de los helados eh, bueno, estos helados se llaman helados de cono, o helados ice cream, ¿cierto?, a diferencia de los helados de paleta, o popsicle, como dicen los gringos, los ingleses, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de helado? Este tipo de helado, bueno, lo esencial, ¿cierto?, es que uno al consumirlos no sienta los cristales de hielo, en este caso, en la boca o en nuestro paladar, ¿ya? Entonces, en algunas situaciones, ¿cierto?, uno va a comprar, ¿cierto?, uno de este tipo de producto, este tipo de helado, y se encuentra con un trozo de hielo, ¿cierto?, en la boca, ¿cierto?, o más de uno, o varios, ¿sí? Y claramente eso no es lo esencial. Uno dice, oye, qué malo, no voy a comprar nunca más a ese lugar, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿qué es lo que sucedió tecnológicamente? Lo más probable que lo que sucedió fue, bueno, no, puede que haya sido, ¿cierto?, alguna falla, ¿cierto?, en la formulación, etcétera, etcétera, pero esencialmente estabilizante utilizan muchas veces, ¿cierto?, de forma tal de evitar el proceso de recristalización. Es decir, que los cristales, claramente, ¿cierto?, este tipo de productos tiene cristales de hielo, ¿sí?, pero son de un tamaño tan pequeño
que no son percibidos por el paladar, o sea, uno lo consume y uno, claro, obviamente está con una temperatura muy baja, ¿cierto? Uno lo siente muy placentero en este caso en el paladar, ¿sí? Tienen un tamaño, ¿cierto? De hecho, inferior a, me parece como 5 micrones, entre 5 y 50 micrones, una cosa así. Claro, pero una vez que sube de ese valor, empiezan ya a sentirse, ¿cierto? En el paladar, ¿ya? Entonces, claramente eso no es agradable, ¿cierto? Y es, de hecho, un defecto de calidad, ¿ya? Pero que sucede fundamentalmente por el proceso de recristalización. Ahora, vamos a ver por qué sucede ese proceso de recristalización. O sea, vamos viéndolo por partes. Ahora, un aspecto esencial para que la calidad de un producto congelado sea efectivo, ¿ya? Es que tiene de alguna forma que cumplir bueno, son muy antiguos de alguna forma estos llamados triángulos de calidad, ¿ya? De hecho, los años 50, los años 30 del siglo pasado, o sea, estamos hablando casi de 100 años, por lo tanto, claramente ahí yo no estoy inventando nada, ¿cierto? Bueno, de hecho, pero el concepto es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice que la calidad del producto congelado se obtiene claramente a partir de que se cumplan estos tres prerequisitos, es decir, PS, ER y TC, ¿ya? Entonces, la calidad de un producto congelado se obtiene, primero, si el producto es sano, es decir, si la calidad inicial del producto es alta. Bueno, de hecho, los alimentos, bueno, y buena parte también de muchas cosas de la vida, si la calidad inicial no es apropiada, no hay nada que hacer. Es decir, si el producto es, no sé, voy a congelar, por ejemplo, no sé, un trozo de carne, ¿cierto? Y esa carne, por ejemplo, provino de un animal, por ejemplo, que estaba enfermo, eh, aunque haga las maravillas mayúsculas, ¿cierto? Tenga la tecnología, no sé, poco menos del espacio, no voy a obtener un producto de calidad, ¿ya? O sea, la calidad, de hecho, simplemente se mantiene, pero de hecho, si parto de una calidad inicial no apropiada, prácticamente el proceso es irreversible en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, claramente el producto tiene que ser sano, ¿ya? Es decir, si voy a congelar manzanas, bueno, serán las mejores manzanas, ¿cierto? Sanitas, ¿cierto? Sin golpes, no sé, ojalá, no sé, con la madurez apropiada, con la textura apropiada, etcétera, 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 de forma tal de que posteriormente todo el proceso tecnológico que yo le aplique va a ser preciso, perfecto, ¿ya? Entonces, el producto tiene que ser sano, es decir, la mayor calidad posible, mayor calidad inicial posible. Posteriormente, algo esencial es el enfriamiento rápido, es decir, la muestra es importante que se congele rápidamente, ¿ya? ¿Y eso qué significa, cierto? Que, por ejemplo, no sé, una vez que yo sacrifico el animal, ¿cierto? O una vez que yo obtengo, por ejemplo, un producto pesquero, ¿cierto? La idea es hacer el enfriamiento lo más rápido posible. Es decir, de la alta temperatura, no sé, pues qué sé yo, que el animal estará a 37 grados, ¿cierto? La idea es tratar de bajarle la temperatura lo más rápido posible, de forma tal de evitar todos los procesos, ¿cierto?, de deterioro que claramente son función de la temperatura, como se mencionó anteriormente, ¿ya? Entonces, ese enfriamiento rápido es absolutamente esencial. Y en esta situación, bueno, igualmente que en el caso de la refrigeración, la muestra idealmente se tiene que congelar lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los productos pesqueros, en muchas situaciones, no sé, pues se obtiene el producto, por ejemplo, de la pesca y de inmediato, por ejemplo, se les mezcla con agua con hielo, ¿cierto? Una especie de slurry que se le llama, agua con hielo, ¿cierto? Mezclado, de forma tal de bajarle la temperatura lo más rápido posible, posteriormente llevarlo al puerto y ahí de inmediato comenzar el proceso de congelación como tal. Bueno, y aparte de todo ese tema, ¿cierto?, de enfriamiento rápido, es decir, que la congelación sea lo más rápido posible, esencial también es que la temperatura también sea constante. Es decir, ideal que se eviten fluctuaciones de temperatura. Es decir,
no sé, pues yo lo tengo en una cámara de congelación a, no sé, por -30, ¿sí? ¿Ya? Y sucede algún imprevisto, no sé, se corta la electricidad u otro tipo de situación, o dejan las puertas abiertas algún operario, por ejemplo, eso va a significar, por ejemplo, que el producto tenga, que está congelado ahí, tenga algunas fluctuaciones de temperatura, y eso es extraordinariamente perjudicial para el producto. Por lo tanto, eso significa que algunas zonas de esa carne, por ejemplo, se puedan descongelar y posteriormente congelar. Y en esa situación claramente van a suceder procesos de lo que mencionábamos anteriormente de recristalización, ¿ya? Entonces, claramente eso de alguna forma es extraordinariamente esencial. Ahora, también es importante el tema del enfriamiento rápido respecto de las técnicas que se utilizan para esa congelación. En muchas situaciones, o en la industria también, utilizan, por ejemplo, no solamente el aire frío de alguna forma forzado, sino utilizan agentes criogénicos, nitrógeno líquido, CO2, etcétera, para generar también la congelación lo más rápido posible e idealmente tratar de hacerlo en forma individual. Entonces, de alguna forma, que el producto se congele en forma individual y rápido, y ahí estamos en condiciones de hablar de un producto que se le llama IQF, Individual Quick Frozen, ¿ya? Entonces eso también es importante para la congelación de los productos. Bueno, aquí, bueno, no, estamos hablando un poco ya de aspectos de cómo se forman los cristales de hielo. Bueno, y aquí esencialmente el foco es, en primer lugar, ¿cierto? Bueno, aquí se ve, ¿cierto?, el agua líquida en ciertas condiciones de temperatura y presión, y se ven de alguna forma distintos tipos de hielo, por eso se llama un diagrama de fase del hielo, ¿ya? Bueno, aquí se habla de alguna forma desde el hielo 1 hasta el hielo 9. Bueno, en realidad hoy por hoy hasta el hielo 12 o el hielo 13, no sé. O sea, se han descubierto muchísimos tipos de hielo, y de hecho el que nosotros generalmente, por ejemplo, consumimos en un helado, no sé, o en otros productos congelados, ¿cierto? Normalmente es el hielo 1, ¿ya? O 1H que le llaman, ¿ya? Que está por acá, ¿ya? Pero existen una multiplicidad de otros tipos de hielo. Entonces, de alguna forma, por eso se habla de un polimorfismo de estructuras, es decir, hay muchísimas estructuras, ¿cierto? Más allá del hielo normal que se puede producir en este caso a presiones normales, ¿cierto? Y temperaturas relativamente factibles en nuestra Tierra, ¿ya? Claro, obviamente si yo aquí aumento la presión, ¿cierto? De hecho puedo tener hielo, por ejemplo, a temperaturas hasta 80 o más temperaturas, pero claro, significan que son muchísimos megapascales para producir ese tipo de hielo. Entonces claramente son condiciones bastante difíciles, ¿cierto?, de producirlas normalmente, o tienen que ser en el laboratorio, etcétera, ¿ya? Bueno, eso también indica que gran parte, por ejemplo, del hielo que está en otros planetas, etcétera, no necesariamente es exactamente el hielo que observamos de alguna forma en nuestro planeta, ¿no? O sea, ahí encontramos todos estos tipos de hielo, ¿cierto? Que claramente son distintos, bueno, y claramente también mezclados no solamente con agua pura, sino que con metano y otras cosas más complicadas de alguna forma, ya, u otras soluciones no necesariamente en el caso del agua, ¿ya? Ahora, este es el típico, ¿cierto? Hielo de tipo dendrítico, ¿cierto? Que se forma en los alimentos, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, en este caso fue simplemente una observación en el microscopio que se puede visualizar aquello, ¿ya? Bueno, y aquí de alguna forma el mensaje de las figuras que están más abajo, ¿cierto? Es como la forma estructural, ¿cierto?, de un cristal de hielo, ¿cierto? Que de alguna forma, claro, si uno lo ve desde el punto de vista, eh, ese es como los ladrillos fundamentales, ¿cierto? Que significan, ¿cierto?, la formación de los cristales de hielo. Entonces, de alguna forma ahí estamos en el sentido del fundamento, ¿cierto?, de que es una cristalización, es decir, es la formación de distintos tipos
de ladrillo, ¿cierto?, que se va formando entre sí, que forma, ¿cierto?, una estructura congelada, ¿cierto?, en particular, ¿ya? Entonces, claro, se van formando, ¿cierto?, en forma, ¿cierto?, apilada de alguna forma, igualmente que como se forma, por ejemplo, una pared, ¿cierto?, con ladrillo en particular, ¿ya? Bueno, y en el caso de, bueno, ustedes dirán, oye, pero estas figuras son muchísimo más bonitas que las anteriores. Claramente que sí, pero aquí estamos hablando de otro tipo de cristales de hielo, no a partir de soluciones, sino que los que se forman, por ejemplo, en el caso de, bueno, de las altas, ¿cierto?, en las nubes, ¿cierto? Y cuando se forma, por ejemplo, las precipitaciones por nieve, ¿ya? Entonces, cuando hay precipitaciones por nieve, se pueden formar todo este tipo de estructuras que claramente son extraordinariamente bonitas. Bueno, claramente cuando, claro, uno puede tomar un copo de nieve, ¿cierto? Lo puede ver, ¿cierto? Incluso en, en un vidrio, ¿cierto? A contraluz, y de alguna forma puede visualizar alguna de estas figuras, ¿cierto?, que se ven un poco acá, claramente, extraordinariamente bonita lo que genera la naturaleza, por cierto, ¿sí? No hay nada que hacer, muy, muy precioso, ¿ya? Entonces, claro, esto se llama también el polimorfismo, pero en este caso no, de alguna forma cristales de hielo, pero no formado de soluciones, sino que formado a partir de vapor de agua, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma el frío? Bueno, dicho de paso, el frío termodinámicamente de alguna forma no existe, ¿ya? Sino que lo que existe es una extracción de calor, ¿ya? Es decir, cuando nosotros, no sé, nos levantamos en la mañana y de alguna forma, ¿cierto?, no nos ponemos zapatillas, ¿sí?, u otro tipo de calzado, y decimos, oye, se me están enfriando los pies. No, en realidad no es que se me estén enfriando los pies, sino que lo que estoy haciendo es que estoy calentando el piso. Bueno, y obviamente al calentar el piso, en forma, bueno, obviamente práctica, ¿cierto?, siento, entre comillas, frío en los pies, ¿cierto? Bueno, claramente el frío es algo práctico, ¿cierto? Y se utiliza, bueno, en todas nuestras casas, ¿cierto? Y a nivel industrial, por cierto, ¿ya? Entonces, el frío, ¿cierto?, ya sea para refrigeración o congelación, más utilizado es el frío producido por medios mecánicos. Ahora, ¿qué estoy diciendo ahí? También existe otro tipo de medios, ¿cierto? Ya sea químico, ya sea incluso hasta eléctrico, ¿cierto?, para producir también el frío, ¿ya? Pero claro, no son prácticos para los usos normales del frío, ¿cierto?, que utilizamos en nuestras casas o a nivel industrial, ¿ya? Entonces, este frío mecánico, ¿cierto?, se basa en la utilización de fluido refrigerante o lo que se llaman directamente refrigerantes, le llaman, netamente, los refrigerantes, ¿cierto?, los fluidos refrigerantes o líquidos refrigerantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos fluidos refrigerantes? Claro, los fluidos refrigerantes de alguna forma eh, se, se reciclan, ¿cierto? O siguen un ciclo, ¿cierto?, mecánico de refrigeración en el cual obtienen, ¿cierto?, el calor de los alimentos, ¿cierto?, o lo extraen, ¿sí? Y posteriormente a través de un trabajo mecánico, es decir, ahí hay un gasto energético, ¿sí? Posteriormente, ¿cierto?, eliminan el calor al medio a través de agua, ¿cierto? En el caso de nuestras casas, ¿cierto?, hay una especie de serpentín por atrás, ¿cierto? Si ustedes han observado los congeladores de su casa, ¿sí? Y posteriormente, ¿cierto?, bueno, se expande y vuelve, ¿cierto?, a estar disponible para nuevamente absorber el calor de los alimentos, ¿ya? Entonces, este es un ciclo, ¿cierto?, de alguna forma cerrado o semicerrado, ¿cierto?, obviamente con un gasto energético que es la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, claro, generalmente este tipo de fluidos son muy importantes y, claro, cuando entre comillas, se malogra, ¿cierto?, se echa a perder, como se dice en Chile, un refrigerador o congelador, lo que normalmente sucede es que, claro, el líquido refrigerante o el fluido refrigerante tuvo alguna fuga y eso es no es que otra cosa normalmente
se malogue o se eche a perder. O sea, eso es generalmente la falla más común. ¿Ya? Bueno, los principales elementos, como lo vimos anteriormente, es el evaporador, ¿cierto? Es donde está donde absorbe, ¿cierto?, el calor de los alimentos, ¿sí? Existe un compresor, es decir, ahí se aplica el trabajo mecánico, ¿sí? Hay un condensador donde se libera el calor al medio, ¿cierto?, como lo he mencionado. Posteriormente un condensador y nuevamente la válvula de expansión para volver al ciclo nuevamente. Ahora, dentro de las aplicaciones de la formación de los cristales de hielo, se puede mencionar la concentración por congelación. Bueno, ¿por qué la concentración por congelación? Bueno, un poco porque me gusta a mí, pero o es lo que yo me he dedicado en el último tiempo, ¿ya? Pero en fin, la concentración por congelación o crioconcentración también como se llama, ¿cierto? O se puede nombrar, ocurre generalmente en la naturaleza en cualquier solución acuosa que se congela, lo que significa que la mayoría de los solutos se localizan en la interfaz hielo-líquido. Bueno, esta es una muestra simplemente microscópica de una solución de agua con azúcar, o sea, una solución con sacarosa al 15%, ¿ya? Bueno, y en este caso no es muy buena la figura, pero en fin, ¿ya? Lo que se quiere demostrar aquí simplemente son que aquí están los cristales de hielo, ¿cierto? Bueno, es un corte más o menos nomás, la imagen tampoco estuvo muy buena, en fin, pero lo esencial es que se ve donde están las flechas, ¿cierto? Se ve la zona o la fase crioconcentrada. Es decir, esa pequeña línea, ¿cierto?, negra, ¿cierto?, que se visualiza ahí donde está el puntero, es la fase crioconcentrada. ¿Y qué significa ahí? Que ahí están los solutos, ¿ya? Entonces, ahí están los solutos en torno a los cristales de hielo. Bueno, obviamente aquí en un esquema simplificado, claramente está mucho más fácil visualizarlo, ¿cierto? Es decir, está la fase crioconcentrada, ¿cierto? Crioconcentrada, en torno a los cristales de hielo, ¿cierto? Y de alguna forma, lo interesante es que forman una especie de como red, ¿cierto? Una especie, ¿cierto?, de carretera hidráulica, ¿cierto? Con esta fase crioconcentrada, ¿dónde están los solutos esencialmente? Entonces, eso se demuestra, por ejemplo, cuando un niño, ¿cierto?, toma una paleta de helado y lo que hace, ¿cierto?, lo succiona con la boca así un buen rato, después queda extraordinariamente blanca. ¿Por qué? Porque tomó todos los azúcares, ¿cierto?, y todos los colorantes, y ya estando blanco el hielo, llega y lo desecha, lo bota, lo tira a la basura, ¿ya? Entonces, ahí lo que hizo el niño, ¿cierto?, simplemente fue que utilizó esta carretera, ¿cierto?, o esta vía, ¿cierto?, donde están los solutos en la fase crioconcentrada, y en este caso la carcasa, ¿cierto?, o los cristales de hielo, ¿cierto?, quedan de alguna forma sin buena parte de esos solutos, ¿cierto?, de la fase crioconcentrada, ¿cierto?, y por eso que el hielo o esa solución congelada de alguna forma queda blanca. Y en este caso el niño ya no le queda nada de color, no le queda nada de azúcar, ¿sí? Llega y lo desecha, ¿ya? Ahora, lo interesante es que ese principio se puede utilizar en la concentración por congelación. Entonces, de alguna forma, la concentración por congelación en forma simple, ¿cierto?, simplemente es congelar una muestra, por ejemplo un jugo de fruta, y simplemente separar el concentrado del hielo, ¿ya? Entonces, la muestra fresca, ¿cierto?, se congela y, bueno, por un proceso de separación, obtengo un concentrado y en este caso el hielo, que obviamente aquí lo que me interesa es el concentrado, ¿ya? Ahora, depende, porque en algunas situaciones, y hoy por hoy que el agua dulce es tan escasa, puede que el objetivo sea distinto. En este caso, por ejemplo, la muestra a congelar puede ser agua de mar, ¿cierto? Agua salada, ¿sí? La congelo, separo, y en este caso lo que me interesa es el hielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy haciendo es un proceso de desalinización del agua salada o el agua de mar, ¿ya? Ahora te dirán, ¿se puede usar? Sí, se puede usar.
¿Es técnicamente posible? Sí. Y bueno, no es que yo me dedique mucho a eso, pero es bastante interesante porque también es, lo más probable es el futuro de todos nosotros, ¿cierto? De tratar de preservar el agua dulce. ¿Ya? Entonces, bueno, si es una técnica que lo puede hacer, bienvenido sea. Bueno, ¿qué técnicas existen actualmente? Bueno, existe la técnica por suspensión, es decir, se forma, bueno, un método más o menos complicado que requiere muchas etapas. Bueno, y este es lo que se utiliza mucho en la industria hoy en día. De hecho, industrias de jugo y otros, ¿cierto? Lo utilizan para obtener productos crioconcentrados, en este caso, bueno, generalmente de alto valor agregado, ¿cierto? En el cual, claro, el gran problema que existe es que requiere mucha inversión inicial, es decir, requiere muchos equipos, ¿cierto?, que son bastante caros. Por lo tanto, ahí como que la industria, ¿cierto?, les cuesta un poquito de alguna forma que realicen la inversión en ese sentido. Claro, es cierto, pero hoy en día existe esa tecnología. O sea, hay compañías holandesas, japonesas y otras más o de Estados Unidos que también que venden este tipo de tecnología. ¿Ya? Bueno, y la otra que existe también es de tipo, bueno, claro, ya, perdón, y en el caso de la suspensión se llama por suspensión porque, claro, se forma una suspensión, es decir, como una sopa, ¿cierto?, de cristales de hielo con el concentrado y lo que se hace posteriormente es separarlo, ¿ya? Bueno, obviamente se cumple exactamente lo mismo que vimos anteriormente, es decir, se hace una nucleación, se forman estos núcleos, ¿cierto? Después estos núcleos empiezan a crecer, lo que se lleva posteriormente un cristalizador para que esos cristales de hielo aumenten de tamaño y posteriormente se separan. Entonces, para hacer todo eso se requiere todas esas etapas que se visualizan ahí, incluyendo, por ejemplo, acá se ve una columna de lavado, por ejemplo. ¿Ya? Se puede obtener, por ejemplo, agua pura y el producto concentrado, por ejemplo. ¿Ya? La otra técnica que se puede utilizar también es por concentración por congelación progresiva. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama progresiva? Porque se forma un solo cristal de hielo por ejemplo, una solución que está a muy baja temperatura, propilenglicol generalmente, ¿sí? Se hace de alguna forma girar todo este proceso, todo este sistema, ¿ya? Con una especie de agitador, de forma tal de que, claro, el cristal de hielo se mantenga en su lugar y esta fase que no se ha congelado se empieza a concentrar. Claro, esto es un poquito más de laboratorio, pero bueno, aquí hay un equipo que tiene más o menos el mismo sistema, pero es relativamente un poquito más semi-batch, ¿ya? Un poquito a nivel un poquito semi-industrial, ¿ya? Y el otro proceso que, bueno, que lo he visto yo un poquito más y otros investigadores también en España, en Brasil, ¿no?, en Colombia también, el sistema por bloque, es decir, de alguna forma la muestra, ¿cierto?, que está acá arriba, se congela previamente, se pone en un sistema, por ejemplo, una especie como Kitasato, ¿sí? Y lo que se hace, ¿cierto?, es hacer más o menos lo mismo que hace el niño, ¿cierto?, pero en este caso a través de una bomba vacía, ¿ya? Y se obtiene, en este caso, bueno, va cayendo, ¿cierto?, el concentrado simplemente por gravedad, bueno, y se va registrando el peso, etc. ¿Ya? Entonces, ese sistema es por tipo de bloques. Bueno, se puede hacer a través de bomba de vacío, con centrífuga u otra técnica también, en ese sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo utilizando, por ejemplo, arándanos, ¿ya? Bueno, ahí se ven muy bonitos los arándanos, ¿cierto? Bueno, obviamente se forma un jugo, se congela, ¿ya? Y aquí de alguna forma, claro, se separa el hielo del concentrado 1, el concentrado 1 se vuelve a congelar, se obtiene hielo 2, concentrado 2, y hielo 3, y concentrado 3. Bueno, claramente, ¿cierto? La fase concentrada va siendo más rica en solutos, ¿cierto? Y el caso del hielo, bueno, eventualmente también no es que sea absolutamente hielo puro, ¿cierto? Pero también se puede recircular en ciertas situaciones. Bueno, aquí lo que se utiliza en cada una de las etapas es, bueno, puede ser vacío, pero en este caso se utilizó centrifugación, ¿ya? Centrifugación, entonces se utiliza en este caso la fuerza centrífuga como una
fuerza, ¿cierto?, para extraer los solutos desde la fase congelada, en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, en particular aquí se visualizan algunos componentes bioactivos, por ejemplo, y activantes oxidantes de este jugo de arándano, ¿cierto? Bueno, del fresco y del concentrado, ¿cierto? Ya sean polifenoles totales, ¿qué es lo que son? Flavonoides totales, y activante oxidante, y ¿qué más? Y antocianinas totales, ¿ya? Entonces, claro, en esta situación se ve que el CDFC, que se supone que es la muestra, ¿cierto?, crioconcentrada de arándano, ¿sí? Bueno, en este caso también se comparó se comparó con un método convencional que es la evaporación. Bueno, y en todos los casos, se visualiza que el crioconcentrado, ¿cierto?, tiene mejores o mayores componentes bioactivos, ¿cierto?, que la muestra concentrada en forma convencional, que en este caso es a través de la evaporación. Bueno, eso significa claramente que la evaporación, a través de su efecto, ¿cierto?, de temperatura, también tiene un efecto que no es el deseado. O sea, hay una destrucción ahí de componentes bioactivos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y lo mismo, por ejemplo, para otro tipo de jugo. Bueno, aquí jugo de, ¿qué es lo que es? Calafate, ¿ya? Bueno, Calafate es algo parecido al arándano, pero en este caso que es endémico o es propio de Chile y también de Argentina. Es un berry pequeñito, bueno, que también tiene muchos antioxidantes, que se le llama de hecho una superfruta, ¿no? Entonces, bueno, pareció al maqui también, ¿ya? Entonces, claro, aquí la técnica es similar, ¿ya? Y se visualiza, bueno, aquí un poquito los colores, que son bastante atractivos, ¿cierto? Un rojo bastante, bueno, inicialmente es bastante pálido el color, ¿cierto? Pero posteriormente, a medida que se va concentrando, ya empieza a tomar un color muchísimo más intenso, ¿ya? Bueno, y también, ¿cierto?, respecto de los componentes bioactivos, claramente son bastante atractivos, ¿cierto?, sus valores respecto en este caso, bueno, aquí se le ve en todo caso en el almacenamiento, y eso es como otro objetivo, ¿ya? Bueno, y lo mismo para otro tipo de jugos, murta y arrayá también, ¿ya? Bueno, hay uno muy, ¿cómo se llama? Color muy intenso, muy oscuro, ¿ya? Pero también algo similar, ¿ya? Y también este tipo de crioconcentrado se puede aplicar también a algunos productos, ¿cierto? Para obtener, por ejemplo, o sea, usarlo como un ingrediente funcional también. También se utilizó también para aquello, por ejemplo, en este caso para geles de gelatina normales y aireados, ¿ya? Entonces, claro, de alguna forma, claro, se utiliza también como un colorante natural, como también para mejorar sus propiedades bioactivas en ese sentido, ¿ya? Ahora, otra aplicación fuera del caso de la concentración por congelación son algunas proteínas anticongelantes, ¿ya? Ahora, las proteínas anticongelantes, ¿qué cosas tienen de interesante? Es que, claro, hacen posible que, por ejemplo, muchos peces vivan en condiciones subantárticas, ¿sí? O sea, de alguna forma naden bajo el hielo, ¿cierto? A temperaturas, qué sé yo, de -10, -5, etcétera, y simplemente no se congelen, ¿sí? Y puedan mantener su viabilidad, ¿ya? Lo mismo para el krill y otro tipo Entonces, claro, lo interesante es que son proteínas, ¿cierto?, que se encuentran en bastantes organismos, ¿sí? Y que obviamente viven en temperaturas que normalmente están en condiciones de congelación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que estas proteínas anticongelantes lo que hacen normalmente es que cambian la forma o la morfología del hielo. O sea, en este caso, un hielo normal de alguna forma sería así como redondito, ¿sí? Y de alguna forma, claro, al aplicarse proteína anticongelante, cambia su forma en formas bipiramidales o de otro tipo, que claramente es como uno de los efectos esenciales para que no se congelen las muestras, en este caso un pez u otro tipo de alimento. Doctor, Ahora, o de organismos, perdón. Ya, y en el disculpe. caso esencial, ya, lo último. Sí, sí, sí. Lo, sí, lo último es la aplicación que es
potencial que se puede hacer en los alimentos de las proteínas anticongelantes, que es el caso de los helados. O sea, estas proteínas anticongelantes también se pueden aplicar, bueno, de hecho hay una patente comercial de Unilever, me parece, que lo aplicaron en helado. ¿Qué significa eso? Que uno puede estar tomando el helado, ¿cierto? Y afuera estar, no sé, a hacer 35, 40 grados, y claro, la persona del lado se le va a derretir el helado, en cambio mi helado se va a mantener muchísimo más tiempo, ¿cierto? En su estructura, o sea, voy a poder seguir comiendo el helado sin problema. ¿Ah? Y si el niño se demora mucho en comer el helado, no hay problema. O sea, dicho de esa forma. Bueno, conclusiones, terminando. Bueno, la congelación previene la cristalización del agua. La congelación supone tres fenómenos: nucleación, crecimiento de cristales de hielo y recristalización. La congelación significa la reducción de temperatura bajo el punto de congelación y también el cambio de fase, como se mencionó. Y la calidad de un producto congelado se obtiene con producto sano, enfriamiento rápido y temperatura constante. Bueno, también en la naturaleza existen muchos tipos de hielo, más allá del que nosotros normalmente vemos y utilizamos. Y la concentración por congelación permite obtener concentrados de alta calidad a partir de la formación de cristales de hielo en una solución. Y las proteínas anticongelantes pueden tener potenciales usos en alimentos. Eso sería, discúlpenme los tiempos. Gracias. No, disculpe, la verdad es muy, muy interesante esta parte de los alimentos. Y bueno, quisiera aprovechar estos al menos 2 minutos que tenemos para alguna pregunta. Si alguien quiere alzar la mano o escribir la pregunta, voy al menos leer dos. Para el primero, Jacob Josafat. Si gusta, por favor, prender su cámara y hacer su pregunta. Sí, gracias, profe. Bueno, mi pregunta es sobre si, hacia los alimentos, si repercute el tamaño de los cristales o la cantidad de cristales, y si repercute en algo, cómo determinamos estos parámetros y sobre todo cómo los podemos controlar, pues para que el proceso de conservación pues sea factible y confiable. Sí, buena pregunta. Bueno, generalmente no es que se estén, digamos, determinando los cristales de hielo en todas las situaciones. O sea, lo que normalmente y tecnológicamente se hace simplemente es hacer una congelación rápida. Porque al congelar rápidamente, yo lo que estoy haciendo es que estoy formando una gran cantidad de núcleos de alguna forma lo más rápido posible, ¿sí? Y eso significa que posteriormente los cristales de hielo que voy a formar también van a ser de tamaño pequeñito, ¿sí? Y distribuidos en forma homogénea en el producto. Y eso significa que posteriormente no tendría dificultades para el proceso tecnológico o la calidad final del producto. Pero lo esencial es no perderse en ese triángulo que les mencioné. Es decir, el producto tiene que tener alta calidad, el enfriamiento tiene que ser rápido o la congelación tiene que ser rápida y la temperatura tiene que ser constante. O sea, no significa que yo hoy hago la mejor congelación del mundo, aplico, no sé, por nitrógeno líquido o lo que sea, pero después me olvido del mundo, lo pongo, no sé, por una cámara de refrigeración a 5 grados, claro, ahí que le apliqué, en este caso, nitrógeno líquido no sirve de nada, porque yo la temperatura también la tengo que mantener constante. Entonces, cumpliendo esos tres elementos, no tengo ninguna dificultad. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hasta aquí voy a dejar la parte de preguntas. Disculpen por el tiempo. No sé si puede dejar de compartir, doctor, su pantalla. Perfecto, sí, sí. Sí, voy a leer reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a Dr. Guillermo Rodrigo Petzol Maldonado por su destacada participación como ponente en la conferencia Formación de cristales de hielo y su efecto en congelación de alimentos, en el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria Durango, a 12 de octubre de 2021. Firma, directora Isela Flores Montenegro, directora. Pues muchas gracias
doctor, por su ponencia. Muchas gracias a usted por la Esperemos que nos oportunidad. siga acompañando en próximas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias.